Hola, yo soy Alan y esto es Hablemos de Ideas, una comunidad para hablar de ideas y cultura. En el video de hoy, ¿por qué estudiar filosofía? Este video es una reflexión personal que surge en parte porque muchas personas, mucha bandita se me ha acercado a lo largo de los años que llevo estudiando filosofía. Yo justo este año me gradué de la universidad y me han preguntado, ¿no? Si deberían o no de estudiar filosofía formalmente, porque pues creo que esa inquietud filosófica es fácil que se comparta con mucha gente. Sin embargo, no es tan común que la gente estudie filosofía, aunque tengo la impresión, y no tengo ningún fundamento para decir esto, de que se ha puesto un poco más de moda, ¿no? Entonces, este video es una reflexión personal que responde a toda esa gente que a lo largo de mi vida me ha preguntado, ¿debería de estudiar filosofía? O incluso a mí yo de hace un rato, ¿no? Que bien podría ser tú, que estás acabando la preparatoria y no sabes qué estudiar y tienes esta inquietud filosófica, ¿no? Entonces, en esta reflexión yo te voy a hablar un poco de qué es lo que ves en una carrera de filosofía, lo que haces, o sea, para quién es más o menos, qué puedes esperar, las herramientas que te da, pues qué te toca ver y también un poco de lo que te da y lo que no te da en términos de empleabilidad, por ejemplo, y en otras áreas, ¿no? Entonces, empecemos y bienvenido al canal, que este es el primer video. Ok, primero que nada, empecemos por ¿qué es la filosofía? Hay muchas respuestas a esta pregunta. Probablemente haga un video posterior sobre qué es la filosofía, entonces no te voy a dar la definición de diccionario que normalmente te dan en un curso de filosofía, pero te voy a decir más o menos qué fue para mí la experiencia de la filosofía. Y para mí fue una experiencia de hablar ideas, de conocer gente viva y muerta a través de libros, claro, o incluso de videos, y enfrentarse con distintas formas de pensar y en este sentido de construir al mundo, ¿no? Entonces la filosofía te pone en contacto con otras formas de pensar con las que quizás no estás familiarizado, y en esto te da nuevas herramientas para entender al mundo, ¿no? Ok, los temas que aprendes sobre todo van desde historia, porque ves mucha historia de la filosofía. Empiezas, casi todas las carreras en México empiezan en Grecia y pues acaban en hoy en día, ¿no? Entonces vas a ir desde los primeros filósofos griegos, incluso los presocráticos, hasta pues no sé, los filósofos romanos, los filósofos de la modernidad y el renacimiento, los filósofos de la ilustración y pues etcétera, ¿no? Sin embargo, yo me metí a filosofía porque quería estudiar filosofía oriental. Y incluso hay academias en México en las que te van a decir, no, eso no es filosofía. Creo que ese estigma se ha empezado a romper un poco más recientemente, pero sí es verdad que la filosofía es demasiado amplia incluso para abarcarla en 4 años. Entonces te vas a quedar con una tradición que no está del todo completa, si me preguntas a mí, porque te va a faltar ver estudios de otros países, de otros continentes, y te vas a quedar sobre todo con una tradición occidental, con la historia del pensamiento occidental, que creo yo es el que suena feo, pero reina hoy en día, ¿no? El que se ha hecho más popular o más presente en todo el mundo, por lo menos en Occidente. Sin embargo, también te da las herramientas para aproximarte a otras escuelas de filosofía. A mí se me ha hecho mucho más fácil aproximarme a la filosofía budista, a la filosofía china, a la filosofía de la India y de Japón, gracias a las herramientas que me ha dado la filosofía occidental y su estudio, ¿no? Entonces, pues si tienes esta parte de historia y de cultura, de estudio de historia y cultura, ¿no? De ideas y teoría. También vas a ver entre esto, pues un poco de ética, ¿no? A estudiar la moral, las costumbres, cómo puedes desarrollar una teoría sobre lo que es bueno, sobre lo que hay que hacer, sobre la virtud. Vas a hablar un poco de todo también. Y es verdad que vamos a ver un poco de lógica en la filosofía, es parte fundamental. Depende a qué universidad te vayas y qué enfoque le decidas dar a tu carrera, también va a depender qué vas a ver, ¿no? Pero sobre todo te puedo garantizar que vas a ver historia, que vas a leer mucho, que vas a ver un poco de cultura, ética también está garantizado y lógica es casi seguro que lo vas a tener. Hay universidades, por ejemplo, como la Universidad Panamericana
o la UNAM, que tiene una muy fuerte fundación en lógica, pero insisto, va a depender de cómo y qué decidas, dirigir tu carrera, ¿no? Bueno, lo que haces, ¿no? En segunda instancia, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer, más bien, en una carrera de filosofía? Y por lo mismo, ¿para quién es, no? Porque es muy importante saber si, bueno, si la pregunta ¿es para mí esta carrera? Pues la respuesta va un poco dirigida a saber lo que vas a estar haciendo en la carrera y entonces estás dispuesta o dispuesto a hacer este compromiso, ¿no? Porque pues son 4 años de trabajo que no es fácil y que al final del día, como veremos más adelante, no te garantiza mucho más, ¿no? Más allá de desarrollarte como persona, ¿no? ¿Qué es lo que vas a estar haciendo? Sobre todo vas a leer. No hay ninguna carrera en la que no te vayan a pedir que leas o en ninguna universidad en la que estudiando filosofía no te vayan a pedir que leas, ¿no? Entonces tienes que estar preparada, preparado para leer, leer mucho, leer detenidamente y en ocasiones leer cosas que no leerías de otra forma o que no te gustaría leer. Yo personalmente, eso es una redundancia, yo perdí un poco el gusto por la lectura en la carrera, ¿no? Ahorita lo estoy tratando de recuperar y también por eso es este canal, ¿no? Para compartirles un poco de lo que investigo, de lo que leo y empezar a crear una comunidad alrededor de las ideas, ¿no? Que al final del día te terminan nutriendo. Pero sí, tienen que tener en cuenta que vas a leer mucho, vas a estar haciendo ensayos por lo general a través o algún otro tipo de trabajo escrito, reportes de lectura sobre lo que lees, que creo que es muy bueno porque desde aquí empiezas a desarrollar una perspectiva de pensamiento crítico, porque es muy fácil ver lo que otra gente ha dicho sobre alguna autora, algún autor, sobre algún tema en particular y repetirlo, ¿no? Es muy fácil, pero en donde yo creo que la carrera de filosofía brilla en cuanto a que te desarrolla como persona, es en la medida en la que te enfrenta a ti con textos y te hace la pregunta, ¿qué significa esto para ti en tu vida, no? Y poco a poco te va a ir dando las herramientas para que puedas aproximarte a estos textos, interpretarlos de una forma que a ti te haga sentido, ¿no? No se trata de solo mandarlo al relativismo, ¿no? Porque al fin y al cabo también vas a tener el apoyo de tus profesoras, de tus profesores, que te van a estar dando herramientas para interpretar los textos, te van a estar hablando de las épocas en las que se escribieron, te van a estar hablando de la vida de los autores y así pues vas a tener una idea un poco más clara de cómo aproximarte un texto. Pero sí puedes estar esperando, estar reflexionando estos textos que vas a estar leyendo o este material contra el que te vas a estar enfrentando, porque en ocasiones son videos, y de ahí pues empezar a generar una perspectiva y reportes, ¿no? Empezar a atacar los textos de forma crítica. Por lo mismo, los ensayos, como decía, van a ser muy importantes en la carrera. Constantemente vas a tener que estar haciendo ensayos. Depende en qué universidad, la exigencia por la cual te van a evaluar. A mí me gustaba mucho que me evalúen con ensayos. También por eso fue uno de mis cambios de universidad. Porque en la otra universidad me evaluaban mucho con exámenes, que es, ahorita vamos a los exámenes. Pero bueno, en los ensayos te das la oportunidad de expresar un poco más lo que piensas y de tú procesar e interpretar las ideas a tu forma y darle un giro creativo. Puedes relacionar ideas con temas diversos, ¿no? Puedes hablar de, no sé, Descartes y los videojuegos, si quieres, o puedes hablar de muchas cosas. Es realmente muy interesante cómo puedes vincular ideas y al mismo tiempo hacer sentido, ¿no? Entonces, otra de las cosas que puedes esperar es hacer investigaciones, que va un poco de la mano con esto, y entonces ya no voy a ahondar mucho más, pero investigaciones más completas, ¿no? Y por lo mismo, presentaciones, ya sean escritas en un formato de texto o en una presentación al estilo PowerPoint, que no fue tan seguido en mi carrera, pero pasa, ¿no? Entonces es una buena herramienta. Y bueno, de nuevo los exámenes. Hay universidades en las que van a ser más constantes los exámenes, hay otras en las que menos. Insisto, a mí no me gustan los exámenes porque en muchas ocasiones reducen tu pensamiento a un, quiero que me demuestres que sí leíste, ¿no? O quiero que me digas las cosas como yo te los enseñé, no como podrían significar para ti o lo que tú piensas, ¿no? No desarrolles la idea, quédate con lo que está estrictamente en el texto o con lo que yo te enseñé en clase, que para mí atenta un poco con la actitud filosófica. Entonces, de nuevo,
no solo se trata de saber si quiero o no estudiar filosofía, sino dónde y cómo la voy a estudiar, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo ahí. Yo no voy a hablar de las universidades en las que estudié, al menos no en este video, pero bueno, sí me gusta decir como ojo en dónde estudian, investiguen bien. Y bueno, hay universidades, o sea, no hay universidades malas. Yo estoy muy agradecido de haber estudiado en las dos en las que estuve, entonces para la gente que me conoce y saben dónde estudié, esto no es ninguna clase de insulto a la primera universidad o a la segunda o a la tercera. Pero bueno, todo esto para decir, ojo en dónde estudian, ¿no? Y bueno, ¿qué más? A todo esto, lo que haces con las lecturas, con la investigación, con el pensamiento crítico, con escribir reportes, te va a dar lo que yo creo que son tres principales áreas de desarrollo como profesional al estudiar filosofía. Una es la comunicación, que se puede dividir en dos facetas. Una es la comunicación escrita, porque vas a estar escribiendo mucho, y otra es oral, ¿no? Porque también vas a estar hablando ideas con tus amigos, con tus amigas en el recreo, por así decirlo, en el recreo entre clases, ¿no? En los jardines de la universidad o en donde sea que esté, ¿no? Entre pasillos, como decimos. Yo creo que la filosofía no es solo en el salón de clases, sino que quizás más importantemente se hace en los pasillos, se hacen las fiestas, se hacen nuestros, no sé si llamarlos simposios, que si no saben qué significa, es como bebida común, ¿no? Es donde, o sea, es un banquete. El banquete de Platón realmente es el simposio. ¿Y por qué era un, o sea, que era un simposio, un banquete, como el banquete de Platón? Era un lugar en donde la gente tomaba, incluso comía, y hablaba de ideas, hacía discursos. Las pedas de filosofía son un poco eso, ¿no? Son un poco la gente pues tomando, no estoy aquí fomentando el alcohol, esto será algo que hablaré en otros videos, de hecho no me gusta el alcohol, pero pues toma y comparte ideas, ¿no? Y entonces es algo muy productivo para masticar y desarrollar nuevas ideas, estar enfrentándolas con las personas con las que compartes las carreras, que al final del día piensan distinto a ti, ¿no? Entonces está esta parte de la comunicación, perdón, oral y escrita. Te vas a volver muy buena, muy bueno escribiendo tus ideas. Bueno, claro, si eres diligente, ¿no? Porque hay gente que pasa por la carrera sin hacer tanto esfuerzo y entonces no sale tan desarrollada. Y suena feo, pero lo he visto. Entonces es importante la diligencia, ¿no? En que con la seriedad que te trates la carrera, sin importar si es filosofía, ingeniería, administración, lo que quieras, la seriedad con la que trates la carrera va a ser con la que salgas, ¿no? Entonces, pues es importante también por lo mismo que escojas algo que te gusta. Pero bueno, te vas a volver muy bueno escribiendo y expresando oralmente ideas y pensamiento y eso tiene un valor muy alto en el mundo porque al fin y al cabo te va a poder ayudar a seducir, a meterte y abrir puertas, por así decirlo, ¿no? Hablar con claridad y expresar tu pensamiento es algo básico de la filosofía y aparte lo vas a hacer si te enfocas en la lógica, con lógica y la lógica es infalible. La verdad del mundo, de las proposiciones, no se desprende la lógica, pero si tu lógica está bien y tienes verdad en lo que dices, ahí sí tu discurso es infalible, no va a tener fallas. Podremos ver más de esto más adelante, esta no es una clase lógica. Estamos viendo las tres herramientas en este momento que creo yo principalmente te da la filosofía. Primero dijimos la comunicación oral y escrita. La segunda es el pensamiento crítico, analítico, lógico. Como les decía, van a estar leyendo mucho si se deciden por estudiar filosofía formalmente o incluso si lo deciden hacer por su cuenta. Estudiar filosofía implica leer mucho, enfrentarte con textos y desarrollar, no sé si diría tanto una opinión como un criterio, un juicio al respecto del texto, ¿no? ¿Qué te está tratando de decir la autora, el autor aquí? ¿Cómo se refleja esto en tu vida? ¿Qué te aporta? Todo esto empieza a desarrollar una forma de pensamiento en ti que te va a dar la capacidad de aproximarte a problemas y aproximarte a la vida de una forma distinta, con pensamiento crítico, de nuevo, analítico y lógico, de una forma más detenida, detallada, que observe, como dirían los filósofos, desde las primeras causas hasta las últimas consecuencias, ¿no? ¿Qué implica esto que está pasando? ¿Qué implica esto que está sucediendo o que me están diciendo? ¿De dónde viene?
es una forma de pensar muy útil para la vida en general, creo yo. Entonces es una herramienta poderosísima, poderosísima, que hoy en día en un mundo en el que tú puedes agarrar una computadora o incluso tu celular que cargas todo el día en tu bolsillo y nada más acercarte a Google y buscar, oye, ¿por qué X o Y, ¿no? ¿Por qué esto? Pues de cierta forma empiezas a perder un poco el criterio personal, ¿no? Porque la gente ya te lo dice. Ay, si está escrito en un libro mejor, o si lo dijo esta persona y está entrecomillado, pues mejor, ¿no? Yo ya me estoy ahorrando la chamba de pensar. La filosofía, de nuevo, se trata de pensar, se trata de estar haciendo preguntas más que encontrando respuestas, lo cual va a hacer que te dé una habilidad muy, bueno, un perfil muy crítico, incluso un poco escéptico, que puede molestar a la gente. Pero todo esto para decir, vas a desarrollar un pensamiento crítico y analítico que no en todas las carreras vas a encontrar. Vas a desarrollar un pensamiento muy crítico y si eres diligente, metódico en la forma en la que trabajas e investigas, que te va a servir para responder preguntas a otras personas y sobre todo a ti mismo, y no solo sobre tu trabajo o sobre los problemas que tienes en tu vida, sino sobre la naturaleza de tu vida, cuál es el sentido de tu vida, si lo quieres ver así, ¿no? Que es una pregunta más pesada, a la cual de nuevo no vamos a entrar hoy. Pero bueno, te equipa con herramientas para aproximarte a la vida y lo que te arroja, entre ellas el pensamiento. Y en tercera instancia está la capacidad de relacionarte empáticamente con otros seres humanos, y yo creo que en gran medida esto se da por el énfasis que tiene la filosofía en el estudio de la ética. La filosofía al final del día es una humanidad que dicen es la madre de todas las ciencias, pero una humanidad a pesar de todo, ¿no? Entonces, pues vas a estar estudiando lo que es la vida humana, vas a estudiar lo bueno, lo malo, cómo decidir qué es para ti o qué es objetivamente, si crees en esas cosas, lo bueno y lo malo, ¿no? Vas a estudiar a personas inteligentísimas que te han dado respuestas a través de miles de años a estas preguntas. Y a mí particularmente, porque al final del día les puedo hablar solamente desde mi experiencia, me ha dado una capacidad de aproximarme al resto de las personas en este mundo desde una humildad, sabiendo que todas las personas vivimos vidas distintas y que por lo mismo la persona enfrente de mí siempre podrá decirme algo que me hable no solo de mi vida, sino de su vida y que al mismo tiempo yo desconozca. Vivimos vidas radicalmente distintas y desde ahí pensamos un mundo. Entonces, cuando llega alguien que tiene una formación, una vida, un crecimiento, un contexto cultural distinto al mío, totalmente distinto, y podemos hablar de algo en común, pero al mismo tiempo me enseña cosas nuevas, siempre es muy ensobrecedor, ¿no? Siempre es esa capacidad de ser humilde, saber que la persona enfrente de ti es un humano al final del día y te va a decir algo nuevo, ¿no? Entonces, te da esta capacidad para el tacto, para poder relacionarte con personas de distintos contextos. A mí me fascina con la gente con la que he podido hablar de cosas profundas de la vida, solo porque me ha abierto a esa posibilidad, ¿no? Abierto a la posibilidad de que la gente tenga algo que decirte. Y también por eso es este canal, ¿no? Y por eso este canal también se llama Hablemos Ideas y no Alan Hablando Ideas, que era la otra idea. Pero ¿por qué Hablemos Ideas? Porque quiero hacer una comunidad en donde pueda estar en intercambio con ustedes, la audiencia posible, ¿no? Quiero que, si tienen inquietudes en las que yo les pueda ayudar o si quisieran hablar, podamos hacer eso, ¿no? Es una comunidad. Entonces, pues bueno, al final del día la filosofía te da esta capacidad de tratar con las otras personas de forma muy humana, y ya en esta parte ética del desarrollo o el perfil que te da la filosofía, podemos hacer énfasis en que te ayuda a pensar bien los valores con los cuales quieres vivir tu vida. O sea, si la filosofía te da las herramientas suficientes para estructurar una vida y la gente no siempre se da cuenta de eso o no siempre lo aprovecha, quizás la ética, o al menos desde mi perspectiva, es la herramienta más fuerte de la filosofía porque se trata de aprender cómo vivir, ¿no? De qué se trata la vida y cómo fundamentas cómo vives, ¿no? O sea, cómo das un fundamento lógico, teórico, racional si quieres, pero pensado, fundamentado a tu vida. ¿Por qué principios quieres regirte o no quieres regirte por principios? Que ese es un principio ya bajo el cual te riges. Este,
qué quieres hacer de tu vida, ¿no? Y por eso también creo que pues esta parte humana no solo va con los demás, este perfil humanista que te da la filosofía, sino va contigo mismo, con tu desarrollo personal. Te hace la pregunta ¿quién eres y qué quieres ser? O también ¿qué podrías ser si hicieras lo que deberías de hacer para ser la mejor versión de ti? Y eso vamos a ver en este canal. A veces la gente tira la filosofía enfocada en el desarrollo personal como filosofía barata. Si me preguntan a mí, es la filosofía más importante, la ética, porque al final del día es nuestra vida la que está en juego, ¿no? Y cómo vivir una vida mejor, para mí es la pregunta principal de la vida, digo, de la filosofía, y también una de las de la vida, ¿eh? No se vayan por menos, es una pregunta importantísima para la vida y para mí la más importante, la filosofía. Y sí creo que la filosofía, haberla estudiado formalmente, ha cambiado mi vida para bien, para mejor. Y de eso también vamos a hablar en el canal. Entonces, si les está gustando este video, denle like, coméntenme qué están pensando y suscríbanse. Ahorita vamos por más. Ahora bien, ya vimos qué te da más o menos la filosofía y por lo mismo qué puedes esperar, o sea, qué te da como tarea y como herramientas para aproximarte a esa tarea. Ahora toca qué no te da. Y vamos a hacer un enfoque muy técnico, si lo quieren, porque creo que lo que menos te da la filosofía es técnico. Por ejemplo, yo nunca en mi carrera de filosofía abrí un Excel. No te van a dar conocimientos administrativos más que de tu vida, por así decirlo, y no son tan administrativos como preguntas, ¿no? Te van a enseñar a cuestionarte sobre ti, cómo acercarte a la introspección, si acaso, pero así como administrar, pues, no sé, una empresa, un protocolo, o sea, como, no, dejémoslo ahí, no te va a dar herramientas para eso, entonces tomen en cuenta que si se quieren mover al mundo de los negocios, al de la ingeniería o a uno más técnico, no sé si quieren hacer film, cine, si quieren hacer otras cosas, probablemente sería importante, o más bien sería importante que tomen en cuenta que la carrera de filosofía no se los va a dar, lógicamente. Y entonces tendrían que empezar a desarrollar esas habilidades por su parte, que es algo que yo no hice en mi debido tiempo y ahora estoy sufriendo un poco con ello. Estoy tratando de desarrollar las herramientas para mis intereses externos por aparte, pero pues sí es mucho de ponte a aprender, ¿no? Entonces, si esperan que la filosofía, salgan de filosofía y digan, estoy listo para entrar a esta empresa o algo así, sin ninguna clase de experiencia o sin ninguna clase de conocimientos o habilidades que ustedes desarrollaron por su parte, van a decepcionarse un poco, porque la gente no va a confiar en ustedes cuando vayan a buscar trabajo, y eso vamos a verlo después. Entonces, pues no les van a, o sea, tendrían que desarrollar estas habilidades extracurricularmente, ¿no? Ya sea estudiando otra carrera, si están en esa posición, en esa posibilidad, o por su cuenta. El internet te puede enseñar todo hoy en día, o sea, es brutal la cantidad de conocimiento a la que uno tiene acceso con simplemente tener wifi o con red de celular, lo que sea, con tener un buscador en la web y tiempo y dedicación, ¿no? Entonces tengan eso en cuenta, la filosofía no les va a dar las herramientas técnicas más que para el mundo académico, que si me preguntan a mí no es muy emocionante, pero hay gente a la que le encanta y vive de eso, pero pues es estar investigando y hablando sobre ideas, pero no hablando sobre ideas como a mí me gustaría hacer en este canal, por ejemplo, o en las clases de filosofía que voy a estar dando, sino hablando sobre ideas después de que otras personas ya hablaron y haciendo casi casi como un retweet histórico a través de, o un Twitter histórico en el que la gente va comentando y comentando y comentando y al final del día se pierde un poco porque no todo el mundo te va a estar leyendo y pues luego las cosas de las que estás hablando tienen un alcance mínimo, ¿no? Tiene una audiencia mínima porque a quién le importa lo que estás diciendo, si seamos honestos, a quién le importa aquello a lo que se refería Kant en este parágrafo tan pequeño de la crítica del juicio y que después tú estás comentando sobre un comentador. En fin, ¿no? La filosofía académica tiende a volverse un poco circular y muy aislada, entonces hiperespecializada, dicen. Perdón, ahí me trae un poco. Pero sí, entonces solo para que lo tengan en cuenta, las herramientas laborales, técnicas,
de experticio que te da la filosofía son las herramientas de la academia. Entonces, pues no te va a enseñar mucho más. Incluso si quisieras dar clases, no te va a enseñar a dar clases, pero pues te va a dar las herramientas básicas, las soft skills, como llaman en inglés, las habilidades suaves que te van a dar la base para hacer lo que quieras. Pensamiento crítico, comunicación y trato interpersonal o humano te van a abrir todas las puertas del mundo siempre y cuando seas capaz tú de desarrollar las hard skills, las habilidades duras, como Excel, como habilidades administrativas de las cuales evidentemente no conozco, como X o Y, ¿no? Habilidades técnicas para que tú puedas poner estas tres, comunicación, trato interpersonal y pensamiento crítico, al servicio de lo que quieras hacer, porque estas tres de verdad son habilidades poderosísimas. En la antigüedad se estudiaba las artes liberales un poco con este motivo, ¿no? Un poco con este objetivo de volverte una persona libre de pensamiento y creo que estas tres te lo dan. Entonces, tengan en cuenta que es muy valiosa base la filosofía, sin embargo, no probablemente a menos de que quieras estar en el mundo académico, no te va a dar esa pues sí, esos skills, ese skill set, ese set de habilidades bajo el cual vas a poder poner en servicio esta base humana de desarrollo personal en la cual excele la filosofía, en la cual te va a volver una persona muy capaz, o mínimo más capaz que casi cualquier otra carrera te podría dar. Quizás las ingenierías anden por ahí, ¿no? Porque tengo entendido que también moldean muy bien y de forma muy importante tu pensamiento. Ok, ya vimos entonces qué habilidades te da, qué habilidades no te da, qué puedes esperar de la carrera de filosofía. Ahora hablemos de los profesores y la gente, que creo que también es de lo más chido de estudiar filosofía. La gente la que conoces, ya sea viva o muerta, como les decía, aquí como pueden ver hay varios libros, con los que tienes contacto, güey. Entras en contacto con gente de hace miles de años y es impresionante cómo a pesar de que vivían en un tiempo completamente distinto, en una cultura completamente distinta, en una posición social radicalmente distinta, te pueden hablar de la vida. Uno de mis libros favoritos, que hoy en día se ha vuelto súper trillado, muy de moda, vamos a hablar de ese libro en el canal, Las Meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Uno de los mejores libros de estoicismo que hay. Marco Aurelio era emperador de Roma, una de las personas más poderosas de su punto histórico y de la historia humana, ¿no? No mucha gente es emperadora de Roma o emperadora en general, y menos de un imperio tan importante como el romano. Y Marco Aurelio escribe las meditaciones como su diario personal en el cual escribía lecciones que aprendía o que se quería estar recordando constantemente porque eran los principios bajo los cuales guiaba su vida y son cosas que era importante para él estarse repitiendo porque así podía vivir una mejor vida. De nuevo, creo que es lo mejor que te va a hacer la filosofía, dar herramientas para vivir una mejor vida. Bueno, Marco Aurelio no esperaba que su libro, que su diario, que las meditaciones se publiquen como un libro y que hoy en día todo el mundo lo lea. Hoy en día entre empresarios está súper popular, entre mucha gente, ¿no? En la cultura popular se ha vuelto muy exitoso y muy famoso las meditaciones. Y no era un libro destinado a publicarse. Sin embargo, y aquí era a lo que iba, es impresionante cómo los pensamientos de una persona en otras circunstancias completamente pueden hablarte de los problemas de tu vida hoy en día, ¿no? Y ese es el mayor valor de Marco Aurelio. Lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, no solo es el contacto con la gente muerta lo que distingue a la carrera de filosofía, sino también con un excelente compañerismo. A veces hay ambientes medio competitivos, a veces hay ambientes medio opuestos, porque al final del día es un lugar en el que vas a intercambiar ideas y sí es verdad que la gente va a pensar distinto a ti y eso sería ideal. Si todos en tu facultad piensan igual, hay algo mal pasando ahí, ¿no? Si toda la banda con la que estudias le gusta lo mismo y habla de lo mismo y están todos de acuerdo, hay algo mal pasando ahí. Pienso yo, es una opinión personal, pero bueno, a mí no me gustaba cómo pensaba la mayoría de la gente con la que estudiaba. No me gustaba, suena feo, ¿no? Porque pues obviamente encuentras valor en lo que dice, ¿no? Simplemente no compartía las ideas y sobre todo no me gustaba cuando esperaban que piense igual que esas personas.
¿no? Porque al mismo tiempo uno está estudiando filosofía para desarrollar un pensamiento propio. Y va de lo mismo que les decía el trato interpersonal, perdón. Gran parte del valor de la filosofía es la capacidad de aproximarte a alguien que piensa distinto con sus fundamentos, o sea, porque esas personas han fundamentado las razones por las que piensan como piensan. Y vas y hablas con ellas, con ellos, y dices, ah, no manches, no estoy de acuerdo a veces, o a veces sí, a veces te convencen y te cambian tu mundo. O puedes decir, no estoy de acuerdo, pero veo por qué lo piensas. Y fíjate, yo pienso esto, que es distinto, y lo pienso por esto, ¿no? Eso tiene un valor altísimo en filosofía, la capacidad de estar intercambiando ideas. La gente con la que estudias filosofía también suele ser gente muy apasionada, es un perfil distinto, no todo el mundo se anima a tomar este riesgo en su vida. Para mí es increíble, ¿no? Yo amé a las personas con las que estudié filosofía, a pesar de que dije como ahorita dije como no me gustaba cómo pensaban, es una forma de decir muchas veces no estamos de acuerdo y eso está bien, eso es importante, es no estar de acuerdo y sobre todo fundamentar por qué no estamos de acuerdo, ¿no? No me gusta sobre todo cuando esperan que pienses igual que los demás, ¿no? Es parte de tener pensamiento crítico, sacar tus propias conclusiones en base a tus intereses, a tu vida, a tu experiencia, a lo que quieras. Pero bueno, la gente con la que vas a estar estudiando filosofía y tus profesores y profesoras van a ser un factor muy importante porque en mi caso casi todas las profesoras y profesores fueron estrellas, fueron gente brillante, muy capaz, que te educa sobre la vida, pues te da herramientas muy importantes para pensar tu mundo y las ideas que van a estar trabajando. También, como en cualquier otra carrera, tocan profesores que pues no son tan chidos o no son tan chidas. Y es un problema, ¿por qué? Pues porque no hay mucha banda enseñando filosofía, realmente son pocas personas, ¿no? Entonces, no es como en otras carreras que puedes escoger entre una baraja o una gama alta de distintas profesoras o profesores. Resumen, la gente con la que estudias filosofía también obviamente hace la carrera y en mi experiencia es en su mayoría gente súper chida. Continuemos. Entonces, puede que se me haya movido un poco la cámara, perdón si eso es un inconveniente para la gente que está viendo y no solo escuchando el video, pero probablemente no sea el caso. Entonces, algo importante que hablar de la filosofía es la falta de empleo. Como les decía, no te da muchas habilidades técnicas la carrera, no te va a dar habilidades de Excel o administrativas o lo que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, pues uno acaba y si no ha trabajado o si no ha empezado a desarrollar su skill set, o sea, su set de habilidades por su cuenta, pues probablemente va a ser muy difícil que encuentre trabajo, a menos de que sea profesor, como es mi caso, haciendo videos, como ahorita, digo, esto no me va a pagar, ¿verdad? Pero al menos no ahorita, sino hasta pues que tengamos una audiencia, ¿no? Una comunidad. Pero bueno, uno llega y se enfrenta al mundo laboral y si lo que está buscando es ser godín para que le den un sueldo básico, que esté ahí con cierta garantía de tener una buena vida, una vida suficiente, pues no la vas a encontrar o no la vas a encontrar fácilmente. La mayoría de mis compañeras y compañeros que salieron de la carrera trabajan como consultores, trabajan como profesores o trabajan en, no sé, editoriales o alguna otra clase de estudio en el que se trabajen ideas, ¿no? Entonces, pues vas a tener habilidades para procesar ideas, pero si lo que esperas es salir, irte directo a una empresa en la que, un corporativo en el que pues tengas un trabajo de 9 a 5 es un poco más difícil, ¿no? A menos de que vayas a la consultoría, que de nuevo muchas veces te exige conocimientos básicos de negocios y del mundo que no te enseña la filosofía como garantía para que ellos puedan tomar el riesgo de contratarte, ¿no? Entonces incluso puede ser un poco difícil llegar a esos lugares de trabajo. Sin embargo, si ya tienes ese, o sea, si sí has desarrollado a través de tus 4 años de carrera o lo que sea que te hayas tomado en estudiar tu carrera de filosofía, si en ese tiempo desarrollaste un set de habilidades, o mejor aún, has estado trabajando ya en empresas o lo que fuera, pues obviamente va a ser muy fácil que consigas trabajo. ¿Por qué? Porque ya vas a tener las habilidades técnicas duras que ellos quieren y sin embargo vas a tener la ventaja competitiva de tener un pensamiento fuerte y estructurado, crítico, analítico, de tener buenas habilidades de comunicación y de ser capaz de tratar a las personas con empatía y con respeto y de desarrollarte como persona.
Esas herramientas casi ninguna otra carrera te las da. Y la filosofía te las da muy bien. O bueno, te da mínimo las bases para que tú las sigas desarrollando por tu cuenta. Entonces, pues aquí está o sea, la filosofía probablemente no te guíe a un trabajo directamente, pero si ya tienes las habilidades que te conseguirían ese trabajo, que en muchos casos, insisto, son fáciles de desarrollar, las habilidades técnicas, y en un periodo corto de tiempo relativamente las puedes desarrollar sin tener que estudiar otra carrera por completo, aunque si lo haces mejor aún. Con la base de la filosofía vas a tener una ventaja competitiva que también te da un perfil poco usual, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, la filosofía de por sí difícilmente te va a dar de trabajar, pero si ya tiene, para trabajar más bien, pero si ya tienes lo suficiente para estar trabajando, o si has estado trabajando y ya tienes un empleo, la filosofía te va a dar herramientas para llevarlo a cabo de una mejor forma, y aparte te va a dar una ventaja competitiva que es tu perfil único, que también luego en México no se aprecia mucho, ¿no? Desde la cultura de la contratación, pero hay lugares en los que sí lo aprecian, en México y en el mundo, y es bueno, te va a dar buenas herramientas, todo lo que quiero decir, pero no te va a dar el trabajo directamente. Y eso es pesado, ¿no? Entonces, si están estudiando filosofía, si alguien está viendo este video y ya empezó a estudiar filosofía, ponte pilas desde el principio, empieza a trabajar o empieza a pensar qué te gustaría hacer si no es la filosofía académica, ¿no? Porque pues el mundo de la filosofía te va a dar para la filosofía académica y herramientas para lo demás, o una base sólida para lo demás, pero no te va a dar lo demás, ¿no? Y bueno, ahora sí, llegamos a la conclusión del video, mi valoración personal de haber estudiado filosofía, ¿no? Primero que nada, es un privilegio. Decían en muchas clases de filosofía, ¿no? Que la filosofía era una actividad burguesa, no lo decían con esas palabras, pero más o menos así, decían que nadie que se esté preocupando por qué va a comer se pone a filosofar, ¿no? La filosofía no es algo que surge desde la necesidad, sino desde la abundancia. Decían sobre los griegos, ¿no? Y sobre otras escuelas. Yo creo que gran parte de la filosofía sí requiere cierta tranquilidad, ¿no? Porque, insisto, la filosofía no te va a dar un trabajo, puede darte las habilidades para llevar a cabo mejor tu trabajo, pero sobre todo te va a llevar a una mejor vida. Y pues si aún estás o sea, si no tienes cierto colchón económico, una plataforma de privilegio desde la cual puedas preguntarte sobre la vida y tienes necesidades urgentes a las cuales que atender, pues estudiar filosofía va a ser difícil, ¿no? Porque, insisto, no te va a aportar tanto valor monetario como te aporta valor de vida, de una calidad de vida, pues que para ti al final del día aspira a ser mejor, ¿no? Entonces, sí, primero que nada, estudiar filosofía es un privilegio, y también es un privilegio porque para mí mínimo fue un gusto. Te tiene que encantar. En la carrera en algún momento entró un compañero que estaba cambiando de carreras, ¿no? Y pasó por filosofía, creo que iba, pongamos, de administración e ingeniería. Pongamos que ese era el caso, no me acuerdo. Pero no se podía cambiar directamente de administración a ingeniería porque su promedio no le daba. Entonces dijo, bueno, me voy a meter un semestre a filosofía, aunque no sé nada y no me interesa, para subir mi promedio y después poder cambiarme a ingeniería. Pues el tipo lo hizo, se cambió a filosofía y reprobó todo, porque no le gustaba y porque no entendía. Filosofía es una carrera que, aparte de que no te da mucho en términos económicos, exige que tengas un perfil que realmente esté interesado, ¿no? Exige que seas una persona dedicada al quehacer filosófico. Y esto suena feo, porque incluso si te lo dicen en un principio es como, bueno, tal vez no soy el filósofo, no debería estudiar filosofía. No, si tienes interés por estudiar, por pensar, por leer, por ver nuevas formas de pensar el mundo, filosofía sí puede ser para ti. Solo ten en cuenta que para sacarle su mayor provecho necesitas dedicación, y esa dedicación solo va a venir de que te guste. Es un privilegio en este sentido poder estudiar lo que te gusta, poder hacer una vida enfocada a lo que te gustaría explorar. Entonces creo que la filosofía también por eso es un privilegio. Para bien y para mal, la filosofía te cambia la vida. Para bien porque, de nuevo, te da herramientas para, pues, pensar más profundamente sobre la vida y sobre tu vida,
Pero al mismo tiempo, yo viví muchas crisis existenciales y sé que mucha gente las vive en filosofía. Bueno, al fin y al cabo, si ya te estás haciendo estas preguntas filosóficas, esas crisis pueden venir, ¿eh? No, no es exclusivo de estudiar filosofía, pero pueden venir. Entonces, solamente para decirles, te cambia la vida para bien y para mal, ¿no? Entonces, es como en la Biblia cuando Adán y Eva comen el fruto del conocimiento, se dan cuenta, pues sí, o sea, pasan de tener cierta ignorancia como de animales a entender su vulnerabilidad, entender la vergüenza de estar desnudos, de estar expuestos ante Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo también les da la capacidad de actuar bien, porque si antes eres inconsciente y nada más vas siguiendo tu camino como metafóricamente se usaría mucho, como un borrego, pues mínimo cuando ya estás un poco más ilustrado sobre el mundo y sobre lo que es tu vida o lo que significa la vida para ti, pues puedes tener decisiones más conscientes y desde ahí pues mejoras y empeoras un poco tu vida porque te has preguntado cosas más profundas o has visto aspectos más oscuras de la vida. Pero si me preguntas a mí, esas partes oscuras van a venir desde antes de que estudies filosofía, ¿no? Incluso quizás tú empiezas a estudiar filosofía porque ya tuviste esos cuestionamientos oscuros en los que, pues sí, no encontraste respuesta o nada más te quitaron el sueño un par de noches, ¿no? Y te han dejado incómodo. Entonces, pues sí, te cambian la vida para bien y para mal. Yo creo que sobre todo para bien, ¿eh? No me malinterprete. Pero pues luego también te enajena un poco de las conversaciones con la gente, las cosas a mí me han parecido un poco más superficiales en el mundo allá afuera que con gente con la que realmente pueda profundizar sobre qué carajos es la vida, ¿no? Entonces, pues sí, es solo tener eso en cuenta. Te vas a ir a un agujero profundo como Alicia en el País de las Maravillas y no toda la gente tiene la sanidad o la voluntad de adentrarse en ese hoyo. Pero ya no me acuerdo si era Aristóteles, Platón o Sócrates, según yo era Sócrates, pero como nos dirían los antiguos griegos, la vida examinada, no, más bien la vida que no es examinada no vale la pena vivir, o es algo así, ¿no? Lo podré decir mejor en otro video. Pero todo esto para decir que una vida vale la pena vivirla, sobre todo cuando es deliberada, cuando has pensado por qué estás haciendo las cosas y no simplemente te has dejado guiar por una inercia cultural que ha arrastrado a cientos de miles de personas y las ves siendo esclavas, por así decirlo, de lo que la gente le ha dicho, ¿no? La filosofía te va a poner a cuestionarte eso. Y es un camino solitario por lo mismo. Entonces, pues bueno, te cambia la vida para bien, para mal. De nuevo, no te abre muchas puertas en el mundo laboral, pero si tú te las abres, te va a dar la oportunidad de ser excelente en esas puertas que tú te abriste, ¿no? De desarrollarte y ser más competitivo que los demás en esas puertas que tú por tu cuenta te abriste, porque de nuevo, la filosofía no te las va a abrir, ¿no? A mí me parece por lo mismo una excelente base para lo que sea que quieras hacer, siempre y cuando sepas que es solamente la base, ¿no? Que tú vas a tener que por tus propios medios encontrar la forma de abrirte el camino para que esa base tenga un lugar en el cual pues sea fundamento, un edificio del cual sea fundamento y del cual pues al cual sostenga, ¿no? Entonces es importante eso. Vas a cambiar tu forma de pensar, como decía, pensamiento crítico, analítico, lógico, te vas a volver más empático. Y pues bueno, al mismo tiempo la filosofía es como algo que nunca pasa de moda. La gente me dice como, no, ¿cómo vas a estudiar filosofía hoy en día? Pero pues llevamos miles de años haciendo filosofía. Yo creo que la filosofía de nuevo no empieza con los griegos y que es algo muy humano y que en todas partes donde haya vida reflexionada de nuevo, va a haber filosofía, ¿no? Entonces, pues vas a poder aproximarte a distintas épocas y entender un poco más de lo que es la vida y compartir y comunicarte con distinta gente, muerta o viva, en libros o en persona. Y eso es algo muy cool, ¿no? Yo creo que la filosofía va a seguir por miles de años también porque estas inquisitivas, estas preguntas que nos atacan, van a seguir estando ahí incluso cuando, no sé, tengamos chips conectados al cerebro. Yo qué sé que viene en el futuro. Pero bueno, también para el futuro, pues quizás hay muchos trabajos se automatizan, ¿no? Eso dicen. Entonces, yo no sé si la filosofía se puede automatizar. Yo no sé si las preguntas
y las respuestas, aunque la filosofía es más de preguntar que de responder, pues puedan ser, las puedas dejar ir a una inteligencia artificial o un sistema de computadora, ¿no? Muchas veces la respuesta está en ti. Y esto suena súper trillado, pero hay un muy buen libro que vamos a hablar en el canal, Siddhartha de Hermann Hesse, que va justo de eso, ya veremos después, es buenísimo, buenísimo, y todo esto para decir, pues muchas veces está en ti hacer la pregunta y buscar la respuesta, no en los demás. Y pues por lo mismo te va a dar las herramientas para profundizar en tu propia vida que ninguna otra carrera te va a dar. Quizás psicología, ¿no? O quizás depende también de tus intereses, pero la filosofía te va a hablar de tu vida como quizás ninguna otra carrera. Te va a dar de hablar con todo el mundo. ¿De qué hablar con todo el mundo? Más bien vas a poder hablar de distintos temas con la gente. A mí me ha hecho una persona mucho más sociable y más interesante en las conversaciones con la gente. A mí me encanta platicar y conocer a gente nueva. Y pues en gran parte es gracias a mi formación filosófica. Me gusta que me vuelen la cabeza, me gusta que me den nuevas formas de pensar. Esto ya se los dije, y entonces pues te hace una persona un poco más sociable en esta capacidad de poder hablar de cosas importantes con todo el mundo. Y de nuevo, creo que esto es lo más importante de la filosofía. En el mejor de los casos, te permite vivir una mejor vida o lidiar mejor con tu vida y tus problemas, ¿no? Creo que ese fue el caso para mí. Creo que la vida que vivo después de haber estudiado una licenciatura en filosofía es mucho mejor, si bien no tengo ninguna garantía económica hoy en día. Creo que la forma en la que me aproximo a la vida es muy sólida y está bien fundamentada, y me ha hecho vivir una mejor vida, me ha hecho cambiar mi vida realmente. Vamos a ver un poco de eso porque este canal también se trata de desarrollo personal. En el peor de los casos, la filosofía te va a volver un güey soberbio, un poco desconectado, ególatra, te va a hacer sentirte mejor que los demás, que ese no es el caso. Uno solo puede ser mejor que lo que era antes. No mejor que los demás porque ellos nunca van a ser tu punto de comparación. Sus condiciones y las tuyas son distintas. Tú solo puedes ser mejor de lo que eras antes. Insisto, en el mejor de los casos, la filosofía te va a volver una mejor persona que antes. En el peor, pues una persona más capaz, pero una peor persona. ¿Y tú qué piensas? ¿Estudiaste filosofía? ¿O quieres estudiar filosofía? Déjamelo saber. Dale like a este video también. Suscríbete. Y gracias por escucharme. Esto es, bueno, soy Alan. Esto es Hablemos de Ideas. Y gracias por entrar a mi canal. Bienvenidos. Espero verlos pronto. Nos vemos.